Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de la sesión de la Torá denominada Ekev. En la misma se habla de asuntos importantísimos para la vida, para la felicidad, para la salud. Es algo que es relevante para todos. Vamos a ver cuáles son las palabras con las que comienza la sesión de la Torá denominada Ekev. Y será cuando oyereis estos juicios y los guardareis y realizareis, entonces el Eterno tu Dios guardará para ti el pacto y la bondad que juró a tus padres. Y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu vino y tu aceite, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas y cabras, en la tierra que juró a tus padres te daría. Bendito serás entre todos los pueblos, no habrá en ti hombre estéril ni mujer estéril y en tus animales, y el Eterno quitará de ti toda enfermedad, y todas las malas dolencias de Egipto que conocisteis, no las pondrá sobre ti. Esto está escrito en Deuteronomio 7, 12 a 15. ¿Observáis qué palabras hay aquí escritas? El Eterno te amará, te bendecirá, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre, no habrá en ti enfermedades, no habrá entre ti estéril. Esto es algo increíble lo que está escrito en nuestra sección, maravilloso. ¿Y qué hay que hacer? Recordad lo que mencionamos en la sesión anterior, valorar las pequeñas cosas. Eso es importante. Hemos mencionado muchos ejemplos de valorar las pequeñas cosas, ser considerados en cosas que parecen pequeñas. También es muy importante. Uno le puede dar una alegría a una persona con algo pequeño y esa alegría le puede cambiar la vida. Es muy importante tomar en cuenta las pequeñas cosas, las grandes también, pero también las pequeñas. Y vemos aquí muchas cosas, muchos beneficios que el Eterno nos dice aquí, nos ofrece, que nos amará, que nos dará todo el bien, que no habrá personas estériles. Eso es tan importante. Yo donde voy a orar a la mañana, muchas veces vienen personas que exponen sus problemas para pedir dinero, que los ayuden. Hay personas que no pueden pagar el alquiler, que les están por cortar la luz y el agua y piden ayuda y está bien, cada uno le da lo que puede, el que puede ayudar. Hay gente que no tiene, que no puede ayudar o que no tiene dinero encima. Quien puede ayuda, le dan. Hay muchas personas que vienen, hay jóvenes que dicen me tengo que casar, por favor, mi padre no puede ayudarme, está enfermo, está en cama hace 2 años y necesito vuestra ayuda. Y cada uno que puede le ayuda. Eso es algo muy noble que se acostumbra, que hace. Hay gente va y expone su problema. Y hay una persona que ya lo he visto varias veces a este hombre. Es un hombre ya tendrá unos cerca de 40 años y él expone su problema. Hay personas que no exponen su problema. Directamente pasan con la mano, con una bolsa, con algo, pidiendo dinero. No todos hablan de lo que les ocurre, pero hay gente que sí, cada uno de acuerdo a su temperamento, a lo que puede hacer o a lo que desea hacer o a sus necesidades. Pero hay un hombre de unos entre 30 y 40 años, yo creo que está cerca de los 40 años, ese hombre sí expone su problema y dice en voz alta, por favor, ayudadme, yo también quiero tener hijos, como tienen las parejas, quiero yo también. Hace 10 años que estamos haciendo tratamientos muy costosos y queremos tener hijos, por favor, ayudadme, no me dejéis así. Y pide a las personas que le ayuden para hacer otros tratamientos. Es una persona desesperada. Cada vez que lo veo, eso rompe el corazón, verlo así. Y eso, ¿qué puede hacer uno? Ayudarlo a hacer tratamientos, pagándole, pero todo depende de Dios. Hay algo que va más allá de las posibilidades. Hay cosas que los médicos pueden hacer, hay cosas que los médicos no pueden hacer. Y hay plegarias que se pueden hacer, pero a veces, por más que uno se esfuerza, vemos que no siempre la persona recibe el fruto de su vientre. Y aquí está escrito, y el Eterno te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre. Y después, más adelante está escrito, no habrá en ti hombre estéril ni mujer estéril y en tus animales. O sea que ni siquiera en los animales habrá este problema. Es una bendición del Eterno. ¿Y cómo se consigue esa bendición? Como este hombre que os he mencionado, hay otros casos que yo veo que son casos conmovedores. Hay otro lugar donde voy a orar. Antes iba a orar mucho, ahora ya menos.
pero hay un hombre que va y quiere ser el dirigente de la oración, el oficiante, el que dice la plegaria en voz alta en el frente. Hay uno que pasa al púlpito y recita la oración, y los demás permanecen en sus lugares y siguen al oficiante. Así se acostumbra, y hay una costumbre de las personas que recuerdan la memoria de sus parientes que han partido de este mundo en la fecha, en el aniversario, por ejemplo. Ellos hacen de oficiantes, hay muchos casos así, se acostumbra. Y hay veces que se reúnen muchos que quieren ser oficiantes porque tienen el recordatorio, el aniversario de un pariente que ya partió, quieren ser los oficiantes. Y había un hombre, hace años que no lo veo porque, como dije, no voy con frecuencia a ese lugar. Había un hombre que él quería ser siempre oficiante. Y le preguntaron, ¿por qué? ¿Tú tienes el aniversario de una persona que tienes que recordar su memoria, que te empecinas en ser oficiante? Él dijo, no, tengo una mujer sin hijos. O sea, que él no quiso decir sobre sí mismo, le daba vergüenza decir que él no tiene hijos, y dijo así por vergüenza. O sea, cuánto dolor sienten personas que no tienen hijos y hacen todo el esfuerzo posible. Primero que os conté, esfuerzos médicos, de pagar todo lo que sea necesario, y también ora una persona devota. Otro hombre orando al Creador desesperadamente, haciendo de oficiante, dirigiendo la oración. Son cosas que conmueven, y es algo que aquí en esta sesión de la Torá se nos dice. El Eterno nos puede dar esa bendición de que nadie tenga esos problemas. Y como problema, hay problemas de salud. ¿Cuántos problemas de salud hay? Problemas económicos, problemas sociales. Todo va a estar bien. El Eterno te amará, te bendecirá. Todo escrito en nuestra sesión de la Torá que leemos ahora, Ekev. ¿Y cómo se logra eso? Ya vamos a hablar de ese tema. Os quiero leer, para continuar con esta sesión y que podamos entender mejor, algo está escrito a continuación, en el capítulo 8, versículos 1 a 5, observad esto también. Todo el precepto que yo te ordeno hoy, lo observaréis para realizarlo, para que podáis vivir e incrementaros, y vengáis y toméis posesión de la tierra que el Eterno juró a vuestros antepasados. Recordarás todo el camino por el que te condujo el Eterno tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué hay en tu corazón, para ver si observabas sus preceptos o no. Y te eligió y te hizo estar con hambre y te alimentó con el maná que no conocías tú ni conocían tus padres, para hacer de saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que surge de la boca del Eterno vivirá el hombre. Tu vestimenta no se desgastó sobre ti, tus pies no se hincharon durante estos 40 años, y has de saber en tu corazón que tal como un padre alecciona a su hijo, el Eterno tu Dios te alecciona. Deuteronomio 8:1-5. Hay que prestar bien atención a estas palabras. Uno a veces dice, ¿por qué esto? Así como un padre alecciona a su hijo, el Eterno tu Dios te alecciona. Hay veces que uno cometió un error y el Eterno quiere aleccionar, no quiere hacernos algo malo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Es muy importante. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Qué importante. No solo ir a los médicos, no solo realizar esfuerzos físicos por conseguir, por tener más dinero, orar al Creador. Esto es importantísimo. Lo que el Creador dice, eso será. Si el Creador no dice a las entidades que creó, todo fue creado por Dios, no hay nada que no fue creado por Dios. Uno piensa el sueldo que a un empleado le pagan, se lo paga el empleador. No necesariamente es así. El Creador pone en el corazón del empleador pagarle de esa manera, conservar a ese empleado. Hay muchas cosas que uno no las ve. Hay veces que a uno le salen bien las inversiones y uno piensa, ahí hice bien una inversión. ¿Quién da esa energía para que la inversión salga bien? Hace que las acciones suban o bajan, hace que las mercancías sean más vendibles o no, que haya más oferta o más demanda. ¿Quién es el que hace todo eso? Es el Creador. A veces uno no se detiene a pensarlo
y cae en el error de pensar de que uno con su propia fuerza hizo todo y no sabe que el Creador le está ayudando. El Creador está ayudando en todo momento, pero hay que considerar todo lo que dijo aquí, que te ha probado y te afligió y te hizo estar con hambre y te alimentó con el maná. Hay veces que el Eterno hace pasar por un padecimiento y le da una solución inesperada y parece esto es natural. No es natural, esto viene del Eterno. Y considerad eso, que el Eterno nos alecciona como un Padre y nos puede quitar de nosotros toda aflicción, todo flagelo si confiamos en Él plenamente. Son palabras extraordinarias las que se mencionaron aquí, Deuteronomio 8, 1 a 5. Pido que las leáis con atención porque es extraordinario, la clave para obtener la gracia del Eterno en todo lo que necesitamos. O sea que se nos dio una clave. No solo de pan vivirá el hombre, de la palabra de la boca de Dios vivirá el hombre. Lo que sale de la boca de Dios hay que ser considerados con ese tema porque es esencial. Y ahora vamos a empezar a desglosar esto, vamos a ver qué es lo que hemos leído, porque lo hemos leído. Pero si uno profundiza en lo que ha leído, entonces todo cambia. Observad lo que os he mencionado en la sección pasada, que los detalles importantes, las cosas pequeñas son importantes, y aquí lo tenemos indicado en nuestra sesión de la Torá en forma explícita. A veces uno no se da cuenta. Uno puede tener un tesoro debajo de la casa en donde vive, tiene una casa y si hace un pozo encuentra un tesoro y uno no lo sabe, porque no sabe que tiene un tesoro ahí. Si uno supiera, cavando 3 metros de profundidad en la habitación, que tiene una habitación para el hijo, cavando 3 metros de profundidad encuentra un tesoro, que ese tesoro vale una fortuna. ¿Qué haría? Cavaría con todo gusto, traería todo el equipo que es necesario, contrataría gente porque sabe que hay un tesoro ahí. Haría todo lo que sea posible para rescatar ese tesoro porque es algo muy importante y está en su propiedad. Nosotros tenemos un tesoro aquí con las palabras del Creador. Lo que hemos leído es algo importantísimo, pero el tesoro que hay oculto, que lo hemos pasado por alto, muchas veces pasamos por alto, eso hay que prestar atención. Observemos el fragmento que hemos leído al comienzo, el comienzo de nuestra sesión. Y será cuando oyereis estos juicios y los guardareis y realizareis, entonces el Eterno tu Dios guardará para ti el pacto y la bondad y dará todas las bendiciones que mencionó a continuación. ¿Qué es esto? Y será cuando oyereis. ¿Por qué dice y será cuando oyereis? Es innecesario. Podría estar escrito cuando oyereis los juicios del Eterno y sus palabras. ¿Por qué está escrito y será? ¿Qué necesidad hay de escribir la expresión y será cuando oyereis? Cuando oyereis. O podría estar escrito si oyereis, porque si oyereis sí, si no oyereis no. ¿Por qué está escrito cuando oyereis? Hay cosas que no se entienden. Para que esté la expresión y será innecesariamente, en forma aparente. Para que escrito cuando oyereis, porque podría estar escrito si oyereis, son cosas que llaman la atención. Pero no las podemos obviar porque están escritos. ¿Cuál es la función aquí de la expresión y será? Y será cuando oyereis. En vez de estar escrito cuando oyereis. ¿Y será? ¿Qué hace ahí? Hay sabios que investigaron ese tema. El sabio Rabí Akiva, por ejemplo, era un hombre iletrado. Es un sabio muy famoso, llegó a tener miles de alumnos, pero era iletrado hasta los 40 años. Y una mujer joven, que se llamaba Rachel, y era la hija de un millonario, se enamoró de Rabí Akiva porque vio que era una persona de buenas cualidades, que tenía algo importante en su personalidad y lo quiso. Y le pidió al padre casarse con él y el padre dijo no, porque es un iletrado. ¿Cómo te vas a casar con un iletrado? Y la hija le dijo, padre, yo lo amo. Y el padre le dijo a Raquel, bueno, si lo amas y tú te casas con él, yo de mi herencia no te doy nada, te desheredo. Y ella dijo, bueno, padre, si es así, entonces me iré con él a vivir en la pobreza. Y se fue con Rabí Akiva, se casaron, se fueron a vivir una gruta y vivieron en una gruta durante un tiempo, y Rabí Akiva salía a recolectar paja porque no tenían con qué vivir, con qué cubrirse, con qué hacer fuego para poder calentarse. Hacía frío en una gruta en invierno, recolectaba paja, una parte la vendía para comprar lo más necesario, lo imprescindible.
otra parte se cubrían con eso de noche, no tenían mantas. Y bueno, así vivían, otra parte la encendían para tener iluminación. Y así vivieron, pero vivían con amor. A la mañana, Rabbi Akiva le desenredaba del cabello a su esposa la paja que se le había pegado y le decía: si en el futuro voy a tener dinero, te voy a comprar una Jerusalén de oro, un adorno muy preciado que había. Y bueno, ese era el deseo de Rabbi Akiva. Y la esposa le dijo: ¿por qué no vas a estudiar? Y Rabbi Akiva dijo: pero yo no sé, pero de todos modos aceptó y se fue a estudiar con los niños pequeños, porque no sabía ni lo básico. Comenzó a estudiar las letras con el maestro que explicaba. Rabbi Akiva también, un hombre de 40 años, estaba ahí entre los niños y estudiaba. Y aprendió las letras, y aprendió los versículos, lo básico. Y llegó un momento en que Rabbi Akiva ya no podía aprender más ahí, porque ya había aprendido todo. Y la esposa le dijo: ¿por qué no te vas a estudiar a una academia? Ya sabes todo lo que te pueden enseñar aquí. Vete a estudiar a una academia más importante, yo ya me arreglaré. Y Rabbi Akiva se fue. Y estuvo varios años estudiando fuera, y la esposa esperándolo, porque ella le había dicho que se fuera y él quiso, aceptó. Cuando volvió tenía 24.000 alumnos que lo seguían, se había convertido en un maestro importantísimo Rabbi Akiva. 24.000 alumnos que lo seguían, incluso los maestros de él le hacían preguntas tan importantes que los dejaba pensando a los maestros hasta que le podían dar la respuesta. Rabbi Akiva era un hombre excepcional. ¿Cómo se superó? ¿Cómo progresó? Cuando salió a recibirlo la esposa que vino, Rabbi Akiva volvió. Cuando volvió, después de varios años, estaban todas las personas que lo querían ver a Rabbi Akiva. Era una eminencia ahora. Y cerraron todos los caminos porque todos estaban amontonados, querían verlo a Rabbi Akiva. Entonces Rabbi Akiva abrió sus manos y dijo: abrid camino, porque todo lo que yo tengo y lo que vosotros tenéis es por ella. Y se abrió un camino en medio de la gente, se corrieron todos, la dejaron pasar como una princesa en un reencuentro, como se dice, de película. Se narra esto en el Talmud, en el Tratado de Rabbi Natán, todas estas cosas, en el Tratado de Nedarim. Y bueno, ese fue Rabbi Akiva, y no solo eso, sino que el Eterno lo bendijo con riqueza, porque antes no prosperaba nada, era un iletrado y nada le iba bien, donde trabajaba no le pagaban, no le iban bien las cosas, no tenía suerte, tampoco lo que se denomina, que no tiene suerte, que no le pagan, etc. Todo cambió. Comenzó a hacer inversiones, las inversiones prosperaban mucho, le compró a la esposa la Jerusalén de oro que le había dicho y muchísimas otras cosas más. La tenía como una reina ahora. E incluso el padre de la esposa vino y se arrepintió de lo que había hecho. Cuando vio que Rabbi Akiva era una eminencia, se retractó de todo lo que le había privado de la herencia y le dio. Bueno, todo eso ocurrió después, pero Rabbi Akiva no contó con esa ayuda al principio. Se abrió camino, él, de la manera que mencionamos, con la ayuda de la esposa, por supuesto que siempre lo alentó. Pero algo que hay que destacar de Rabbi Akiva, que por eso lo cité, es que él tenía una actitud así. Cuando le explicaban algo a sus maestros, él se sentaba y empezaba a desglosar cada letra. ¿Por qué esta letra está escrita aquí? ¿Qué hace esta letra? Y hasta que no entendía cuál es la función de cada letra en cada palabra, no se quedaba en paz, seguía analizándolo. Observad hasta dónde llegó Rabbi Akiva, que está escrito en el Tratado Talmúdico de Menajot en el folio 29, que se cuenta de Moisés, que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como se menciona en el texto bíblico. Y un día Dios le dijo que existe un hombre que es Rabbi Akiva, que va a nacer en el futuro, que va a ser un hombre muy importante, una eminencia. Y Moisés dijo que lo quiere conocer, y lo hizo viajar en el tiempo. Es algo muy interesante lo que se narra en el Tratado Talmúdico de Menajot, que lo hizo viajar en el tiempo. Y Moisés vio lo que era Rabbi Akiva, lo que sería que estaba el alma, lo que vio. Se trasladó en el tiempo y se sentó en la octava fila de alumnos, en la octava hilera, porque pensó que no podía estar más adelante Moisés, el que recibió la Torá. Esto está escrito en el Tratado de Nedarim, es increíble, en el Tratado de Menajot, es increíble. Y Rabbi Akiva comenzó a explicar, y Moisés no podía captar las enseñanzas que transmitía Rabbi Akiva, porque, como dijimos, desglosaba cada letra, él hacía disertaciones que eran algo maravilloso, y Moisés no le podía captar, pues Moisés recibía todas las enseñanzas del Eterno.
Pero lo que hizo Rabbi Akiva fueron deducciones impresionantes de letras y rasgos de las letras y de cada detalle de las letras. Cada letra tiene un detalle, tiene varios detalles, tiene bastoncillos, tiene muchos rasgos, que de ahí Rabbi Akiva disertaba muchísimas cosas. Y Moisés dijo: ¿cómo hay un hombre así? Entregas la Torá a través de mí, no a través de ese hombre. ¿Cómo? Le dijo al Eterno: si hay un hombre tan importante que van a ser en el futuro, ¿por qué no entregas la Torá a través de él? Y el Creador le dijo: esa ha sido una decisión que yo he tomado. Y bueno, fue la decisión del Creador entregar la Torá a través de Moisés. Moisés era un hombre especial. La empatía que tenía Moisés, los sentimientos, la sensibilidad, era algo impresionante. No es solo el estudio, tenía muchas características que son invaluables, las de Moisés. Y bueno, él estudiaba, Moisés recibía todo lo que el Eterno le enseñaba, pero Rabbi Akiva podía deducir cosas impresionantes hasta que Rabbi Akiva, en su disertación, que como dijimos, Moisés se trasladó en el tiempo, el Eterno lo hizo trasladar en el tiempo, Moisés viajó, estaba ahí observando lo que enseñaba Rabbi Akiva, y una vez que Moisés decía: ¿qué hago aquí? Como que estaba pensando Rabbi Akiva: es más que yo, ¿qué hago aquí? Llegó Rabbi Akiva a un asunto y un alumno le preguntó acerca de ese asunto que explicó Rabbi Akiva, y Rabbi Akiva le dijo: eso no lo sé, es una ley recibida por Moisés en el monte Sinaí. O sea que solo Moisés podía explicar eso, y ahí Moisés se quedó más tranquilo, como que él era el que transmitía la Torá, las enseñanzas de la Torá importantes. Claro, Moisés sabía todo, pero las deducciones que podía realizar Rabbi Akiva, eso excede todo lo que está en el contexto de la enseñanza llana. Realizaba deducciones muy puntillosas que él las podía hacer. Y bueno, así Moisés se fue contento porque se consoló de algún modo, como que Rabbi Akiva había dicho que esa es una enseñanza de Moisés recibida en el monte Sinaí, que Moisés recibía de Dios todo y era el único que sabía eso. O sea que todas las preguntas las sabía Moisés, solo que las interpretaciones, a veces un hombre más agudo, Rabbi Akiva tenía una agudeza especial y podía descifrar cada letra, cada rasgo, y eso es lo que es correcto hacer dentro de las posibilidades: aprender y también deducir cada rasgo, qué es lo que enseña. Aquí hemos visto una cosa importante. Hemos visto que es innecesario la expresión "y será cuando". Puede decir directamente: si oyereis estos juicios y los guardareis y realizareis, entonces el Eterno tu Dios guardará para ti el pacto y la bondad y todas las bendiciones que vienen a continuación. Y será cuando está aparentemente de más. ¿Y qué enseña? Vamos a ver primero la expresión "y será". ¿Qué es? En hebreo la expresión "y será" está escrita a través de la locución "ve allá". Así se escribe, ve allá, así se dice, ve allá. En hebreo es "y será". "Y será cuando oyereis". ¿Qué es "y será"? Vamos a tomar el hebreo para verlo. Se menciona en el Midrash que son las iniciales de estas palabras: Ismehu Hashamayim betagel haaretz, que eso está escrito en Salmos 96:11. ¿Cuál es la traducción? Es: alégrense los cielos y regocíjese la tierra. O sea que son las iniciales de estas palabras: alegrarse y regocijarse. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra. O sea que esto es lo que nos enseña: alegría. De allá es alegría. Por eso encontráis en los textos, muchas veces, de los sabios que citan en el Talmud, en el Midrash, que la expresión "y será" es sinónimo de alegría. Cada vez que dice "y será", sinónimo de alegría. Lo encontraréis muchas veces. Y son las iniciales de este texto de los Salmos que indica alegría, o sea que "y será" es alegría. Y será cuando oyereis estos juicios, etc., cuando lo hagáis con alegría. Cuando hagáis lo que debéis hacer, que sea con alegría. Si uno tiene que realizar una obra de bondad o de consideración, no hacerlo a desgano, ni triste, ni afligido: uy, voy a perder tiempo, ¿por qué voy a hacer esto? Sino con alegría. Es importantísimo eso. Si encontráis algo que se cayó de una casa, como comenté en la sesión anterior, previa a esta, se cayó algo de una casa, ver de dónde se cayó esto. Seguramente algún niño lo arrojó, que están jugando niños ahí, entonces debe ser de esa casa. Entonces se lo voy a devolver.
Se cayó algo, se cayó un plato, se cayó algún elemento eléctrico, lo que sea que se cayó a la calle. Y uno mira hacia arriba, hay un balcón, están jugando los niños, seguramente los niños lo tiraron. Entonces, bueno, tratar de averiguar de quién es eso es un gran precepto, hacerlo con alegría. Todo lo que uno hace con alegría. Si sabe que el vecino que vive enfrente cumple años, golpearle a la puerta y decirle feliz cumpleaños y con alegría. Eso es la simpatía. Muchas veces hablo de la simpatía, de la empatía, de no ser apático, que la apatía no debe estar. Entonces eso de la simpatía es importantísimo. Alegre, rostro alegre, como enseñaba el sabio Shammai, siempre recibir a toda persona con el rostro alegre, mostrar simpatía, es algo que no cuesta dinero, eso es un poco de esfuerzo, a veces uno le cuesta, pero tratar de sonreír a las personas, tratar de sentirse bien cuando hablan las personas, no mostrarle el rostro avinagrado. ¿Por qué tiene que transmitirle a las personas amargura, transmitir alegría? Y saber que uno le transmite alegría al prójimo, uno va a recibir alegría, lo que uno da recibe. O sea que es importante hacer todo lo que uno hace, la obra en este mundo, con alegría. Y los preceptos, que son todos consideración, con eso, con alegría. Y esto se enseña de la expresión y será, que está aparentemente de más, no está de más. Para enseñar lo que hagáis, hacedlo con alegría. Y respecto a la segunda palabra, y será cuando oyereis. ¿Qué es ese cuando? Vamos a ver, el sabio Jaim Ben Atar, es muy famoso, el sabio Orach Jaim, se llamaba Jaim Ben Atar. Orach Jaim es un libro que escribió muy importante, y dijo el sabio Orach Jaim, y será cuando oyereis estos juicios y los guardareis y realizareis, eso está escrito en Deuteronomio 7:12, se aprecia que al comienzo está escrito y será, pero ¿qué será? Pues si se refiere a la protección mencionada a continuación, no era necesario que se dijera y será, sería suficiente con decir, ¿cuándo oyereis estos juicios y los guardareis y realizareis? El Eterno tu Dios guardará, o sea que dará todo lo que dijo a continuación. ¿Por qué era necesario incluir la declaración y será? ¿Qué necesidad hay? Ya vemos que significa alegría, y el sabio Orach Jaim deduce todo eso de la alegría, ¿por qué significa alegría? Y más adelante escribe el sabio Orach Jaim, el sabio Jaim Ben Atar, autor del libro Orach Jaim, que acerca de la palabra cuando, porque está escrito y será cuando. Vimos algo importantísimo, que esas palabras están aparentemente de más, pero y será significa alegría. ¿Qué significa cuando? Ahora lo vamos a ver. El sabio Orach Jaim también se refirió a eso, citó enseñanzas de los sabios, que dice así: los sabios explicaron que aquí fue dicho cuando, que en hebreo es Ekev. El nombre de la sesión de la Torá que leemos esta semana se llama Ekev y se traduce como cuando, en relación con los preceptos que la persona pisa con sus talones. Eso está escrito en el Midrash Tanjuma. Observad esto, que es impresionante. Ekev significa cuando y también significa talón. O sea que acá, como esa palabra está de más, y si la traducimos cuando, no tiene lugar en el texto, porque y será cuando escuchares. ¿Qué necesidad de poner cuando? Si escuchares, si obedecieres. Cuando es una palabra que está aparentemente de más. Entonces quiere decir que no necesariamente significa cuando, sino que se le aplica el otro significado que tiene la palabra y es talón. O sea, si escuchares el talón, es decir, si aplicamos lo primero que hemos mencionado, y será, que significa alegría, si escuchares e hicieres con alegría el talón, en ese caso el Eterno te dará toda la bendición que es mencionada a continuación. Hemos observado qué bendición. El Eterno te amará, te bendecirá, bendecirá el fruto de tu vientre y tu aceite, tu vino, todas tus posesiones. No habrá hombre que tenga padecimiento de esterilidad, ni habrá enfermedades. Todo lo que se menciona a continuación, ¿cuándo? Y será alegría. Ekev, talón. Alegría y talón. Cuando hagas con alegría el talón. ¿Qué es talón? Las cosas que la persona pisa con sus talones. Que la persona dice, no, esto no tiene mucho valor, no lo voy a hacer. No es valioso. Por ejemplo, conté sucesos, que devolver cosas que parecen de poco valor. ¿Para qué molestarse, ir a devolverle a la persona o poner un anuncio de que encontré tal cosa y a ver quién lo perdió, comunicarse con tal teléfono? No importa si es de poco valor, si es de mucho valor. Puede ser que la persona necesita eso. Hay que ser considerado y hacerlo con alegría. Las cosas que uno pisa con sus talones que le parecen demasiado pequeñas, a esas cosas darle valor.
Y eso aplicarlo a todos los preceptos, porque todos los preceptos el Eterno nos los dio para que seamos mejores personas, para que podamos progresar y recibir todas las bendiciones de Él. Hemos visto que nos quiere liberar de todos los flagelos, de las enfermedades, de los padecimientos, de las aflicciones económicas y sociales, de todo, pero quiere que hagamos su voluntad. ¿Y su voluntad cuál es? Ser considerados. Cada cosa que hay mencionada en la Torá es para que trabajemos la consideración. Si nosotros observamos los análisis de los sabios, como este sabio que he mencionado, Rabbi Akiva, hay otros sabios de esa época que vivieron entre hace 1800 y 2000 años, que eran los sabios denominados tanaitas. Así se lo denomina. Tana es estudioso, un sabio que eran muy estudiosos, especiales, porque tenían la mente abierta, mente amplia, no tenían tantas preocupaciones como tenemos ahora, sabían liberarse de muchas cosas para dedicarse exclusivamente al estudio. Esos sabios podían entender muy bien cosas que ahora es difícil. Como hemos mencionado en el texto, en el tratado de Menajot, que Moisés vio que era un sabio tan importante, Rabbi Akiva con tanta capacidad, nosotros también tenemos la posibilidad de hacer ese análisis, porque los textos que consta de sabios de esa época, como el Talmud, hay un texto que se denomina Gemara, que es el análisis de la Mishnah. La Mishnah es un texto que se escribió hace 1800 años, Gemara se escribió hace 1500 años, que en conjunto conforman el Talmud, esos dos textos. Muchas veces os encontraréis con esto. Un sabio utiliza un versículo para deducir tal cosa, y otro sabio utiliza otro versículo para deducir eso mismo. Se pregunta, entonces, ese primer sabio que dedujo eso mismo de otro versículo, ¿para qué utiliza el segundo versículo? Porque no puede ser que está escrito en la Torá un versículo de más, sin sentido. Entonces, ¿para qué lo utiliza ese otro sabio? Para aprender qué cosa. Y hay que entender qué es lo que aprende el sabio que utilizó el otro versículo, qué aprende del versículo que utilizó el otro sabio, porque si no, no tiene sentido el estudio. Todo tiene que tener una función dentro del contexto de la Torá, cada versículo, cada palabra y cada letra. Y después se analiza también esto. ¿Y por qué el primer sabio no dijo tal como dijo el segundo sabio? ¿Por qué no realizó la deducción del segundo sabio, lo que el segundo sabio dedujo? ¿Por qué el primero no dedujo tal como él? Y hay que analizar eso, tener empatía. ¿Por qué este sabio no pensó como el primer sabio? ¿Qué tenía en su mente? Tratar de deducir eso, ponerse en el lugar del otro, ponerse en el lugar del otro sabio para tratar de ver por qué él dedujo así y no como el otro sabio. Eso se nos enseña empatía. Quien estudia ese texto, la Gemara, que es la explicación de la Mishnah, se va a encontrar con multitud de casos como ese. ¿Por qué este sabio no pensaba como el otro sabio? ¿Qué hace con el versículo que el otro sabio aprendió de otro versículo? ¿Por qué no dijo como el otro sabio? ¿Por qué no dio su opinión como el otro sabio? ¿Qué estaba pensando? Se analiza todo eso para ponerse en el lugar del otro y no dejarlo mal, como que uno ganó y el otro perdió. A ver, ¿qué pensaba? ¿Cuál era su razonamiento? Para ver que ambos tenían un razonamiento válido y valorar su razonamiento. Esto es importante, se nos enseña cómo analizar cada texto y cada opinión de los sabios y compenetrarse con sus palabras y ser empáticos con ellos y ponernos en lugar del otro. Es un trabajo muy importante que es para todos, ser empáticos, ponerse en el lugar del prójimo dentro de lo posible. Quien estudia esos textos de la Gemara está todo el tiempo haciendo eso porque es un ejercicio constante. ¿Por qué el otro sabio no dijo como el primer sabio? Y así hay que analizarlo, y si no, no se puede entender, porque va a quedar un versículo sin explicación, porque uno lo aplica de un modo y el otro lo aplica de otro modo. Bueno, eso es un ejercicio. Así se va a entender, siendo empático con las demás personas, qué problema tiene, por qué si yo quiero algo para él, por qué él no lo acepta. Hay veces que uno piensa, esa persona necesita una casa con más ventilación, y uno insiste, tú tienes que tener una casa con más ventilación. Pero si esa persona le molesta la luz, hay personas que le molesta la luz. Y un joven me envió una pregunta que aquí se va a ver muy bien el tema de la empatía y de los pequeños detalles. Y esto es bueno para considerar de las pequeñas cosas que debemos hacer, cada uno con alegría el talón, con alegría las pequeñas cosas, lo que uno pisa con sus talones, que le parece demasiado pequeño. Hay
una persona que también está dentro de la misma edad de los jóvenes, que me envía preguntas muchas veces, y me envió una pregunta así. La pregunta que me envió este joven después nos va a llevar a algo maravilloso, que es un texto impresionante, que seguramente este libro lo habéis escuchado, y si no, es algo maravilloso lo que se habla en ese libro. Es el libro Tana Dve Eliyahu. Se refiere al profeta Elías, que ascendió en un torbellino a los cielos, pero vamos parte por parte. Primero quiero contaros lo que ocurrió con este joven que envió la pregunta, que es una muestra de empatía. Este joven tuvo un sueño. En el primer sueño vio que tenía que pedir disculpas a una joven y no recibía respuesta. En el segundo sueño nuevamente que tenía que pedir disculpas, y él supo quién era una joven que era pariente de él, y él quiso salir con esa chica porque quiere formar una pareja, quiere casarse, y salieron una vez y al joven no le interesó seguir, y bueno, dejaron. Pero él pensó, quizá la joven sí se hizo ilusiones, y a pesar de que han pasado algunos años, quizá eso le está trabando la situación actual, porque quiere también casarse, encontrar novia, y algo no le sale bien. Pensó que según el sueño tenía que ir a pedirle disculpas, y habló con la chica y le dijo todo lo que tenía que decirle, que él no podía seguir, y todo lo que le comentó. Y también le ofreció presentarle un amigo que él tiene para que lo conociera, y tal vez podía ella formar pareja con él, y quería de algún modo ser bueno con ella, bondadoso. Y bueno, me envió esa pregunta, si estuvo bien, no estuvo bien, qué tenía que hacer exactamente ahora, y le dije que no es correcto que siga en contacto con ella, porque él tiene empatía, él quiere ayudarla, pero eso no es bueno, porque es posible de que ella tiene ilusiones de seguir con él, y si ella tiene esas ilusiones y si él ve que se porta bien con ella y que le hace bondades, puede pensar ella que su corazón está ablandándose con respecto a ella y quiere estar cerca de ella, y eso puede generar más ilusiones de parte de ella. Y él tiene que tener cuidado de no generarle más ilusiones, porque eso es algo que no es bueno. Si él no quiere, entonces ¿por qué generar en ella deseos de que y la posibilidad de que puede ser esa relación cuando él no está de acuerdo? Es despertar un amor vanamente, que él no va a poder ayudarla en eso, no es bueno para él. Le expliqué y me agradeció, etcétera, pero vamos a la empatía de parte de él. Y a veces hace falta también detenerse en algún punto cuando uno quiere hacer una bondad, tener en cuenta al prójimo, porque una bondad que uno hace puede afectar de manera negativa al prójimo. Y le dije que ese amigo que le quería presentar, que se lo haga a través de otra persona, no él, porque él puede despertar el amor de ella más aún, y eso no le conviene, porque ella va a desear más aún y él lo va a estar provocando a eso. Bueno, entendió y me agradeció también. La empatía, cuán importante es. Y si uno carece de ese sentido o en algún momento es descuidado, eso no le conviene. Esto es importante, ser empáticos. En todo lo posible, valorar las pequeñas cosas, lo que se denomina el talón, ekev, que se menciona en esta sección, y hacer siempre con alegría. Y saber que hay que ponerse en lugar del prójimo. A veces uno quiere hacer un bien, pero uno piensa que es un bien. ¿Para el prójimo es un bien o no es un bien? También tratar de hacer eso, desarrollar la empatía. Y vamos a ver algo que todo se nos narra por alguna razón, las historias que ocurrieron para que aprendamos algo importantísimo que ocurrió con un sabio, que este sabio estudiaba nada más ni nada menos que con el profeta Elías, aquel que ascendió en un torbellino de fuego a los cielos, en un carro tirado por caballos de fuego. Bueno, todo eso que se narra en el texto bíblico acerca del profeta Elías. Este sabio estudiaba con el profeta Elías, y una vez cometió un error pequeño de empatía, y ese error pequeño de empatía le cambió la vida. Ya no pudo ser el mismo de antes, nunca más pudo ser el mismo de antes. Vamos a verlo, es algo maravilloso. Quiero narrarlo, quiero leerlo para no perder ningún detalle. Es algo que nos deja una lección impresionante de empatía, que la consideración no está completa sin la empatía. Vamos a ver eso. El maestro Anán era muy famoso, era un maestro que se llamaba así, Anán. Fue discípulo de Samuel,
tal como consta en el Tratado de Baba Metzia en el folio 51b. Ejerció como juez en la ciudad de Nardea, o sea que era muy importante, eso está escrito en Ketubot 105b, en el Tratado de Ketubot. Era compañero del maestro Una, alguien impresionante, la sabiduría que tenía el maestro Una, eso consta en el Tratado de Ketubot 69a. Y también fue compañero del maestro Nachman, como consta en el Tratado de Julín 56a. Eran eruditos de gran renombre, estos grandes maestros. Este hombre, Anán, que era un maestro también importante, tenía vínculo con todos estos y era juez, o sea que era una persona muy destacada. Una vez un hombre trajo al maestro Anán una canasta llena de pequeños pescados. El maestro Anán le preguntó: ¿qué haces? Debo resolver un pleito que tengo contra otra persona, le dijo el hombre. El maestro Anán era juez, como vimos, entre otras cosas, era un gran sabio, pero también juez. Y este hombre le trajo una canasta llena de pescados y le dijo que tenía un pleito. Entonces Rab Anán, el sabio Anán, que entendió que quiere que él resuelva su juicio como es juez, pero como le está trayendo un regalo, ya es como que se torna inválido para juzgar ese juicio, porque está realizando un presente. Al escuchar, el maestro Anán rehusó aceptar el presente y le dijo: y estoy descalificado para tu caso, le dijo. Ya no puedo juzgarte, porque me has ofrecido algo que yo no puedo aceptar, aunque no lo he recibido, ya me has ofrecido algo, ya no puedo resolver tu pleito. El hombre le respondió: no es mi intención que usted, distinguido maestro, juzgue mi causa. No, solo le pido que acepte mi presente para no impedir el acercamiento de las primicias. O sea que le dijo que él no quería que sea el juez que le resuelva el juicio, solamente le quería traer ese regalo y se considera como primicias. ¿Qué es primicia? Lo que se llevaba a los sacerdotes, que se les llevaba una parte de la masa, se llevaba de las frutas, esas son las primicias. Pero el maestro Anán no era sacerdote, entonces ¿cómo le lleva primicias? Y las primicias se las llevaban al sacerdote, no a los maestros. Y por eso se sorprendió. Y le explicó el hombre que le trajo esa canasta llena de pescados, que quiere cumplir el precepto de las primicias. Igual, aunque no sea un sacerdote que es un maestro, igual lo quiere cumplir. Y le explicó de dónde lo sacó. Está escrito: vino un hombre de Baal Shalisha, un lugar que se llama Baal Shalisha, vino un hombre de ahí, y trajo al varón de Dios pan de las primicias, 20 panes de cebada y grano tierno. Eso está escrito en 2 Reyes 4:42. O sea, vino un hombre y le trajo a Eliseo, que es la persona que se menciona aquí en 2 Reyes 4:42, le trajo pan, le trajo 20 panes de cebada y grano tierno. Y Eliseo no era sacerdote. ¿Pero acaso Eliseo era sacerdote y podía comer las primicias? Le dijo: pues solo un sacerdote tiene permiso para comerlas. Y Eliseo era de la tribu de Gad. Así explicó el sabio Rashi, que sacó las deducciones, todo. Si en el texto bíblico, el libro de Reyes es uno de los libros de la Biblia, consta que un hombre le trajo primicias a Eliseo, y Eliseo no era de la tribu de Levi, porque los sacerdotes son descendientes de Aarón, el sacerdote de la tribu de Levi. Era de este hombre de la tribu de Gad, Eliseo, que era un profeta. Si no era sacerdote, no era de la tribu de Levi, ¿por qué le trajo primicias? Y porque está escrito en el libro de Reyes que es considerado como primicias. Se ve que a los sabios también se le considera, si le hacen un regalo, como primicias, y por eso este hombre le trajo la canasta llena de pescados para cumplir el precepto de las primicias con un sabio. Y el maestro Anán le respondió: no era mi intención aceptar, pero ahora que me has revelado el motivo, lo acepto. Aceptó el regalo. Hasta ahí todo bien, no hay ningún problema. Pero después ocurrió un error de consideración. Os hablaba de lo que sucedió aquí. Un hombre vino con una canasta de pescados, se la trajo al maestro Anán y le dijo: tengo un pleito, un asunto. El maestro Anán dijo: ni te acepto el regalo, ni puedo juzgar tu asunto porque ya me he tornado inválido para juzgarlo, ya que me has tratado de dar algo. Y el hombre le explicó la razón, que hay un versículo bíblico que la avala, que las acepte por favor, y el maestro Anán aceptó. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué ocurrió después? Ocurrió esto. El maestro Anán envió al hombre al tribunal del maestro Nachman para que resolviera allí su pleito. Recordemos que era amigo del maestro Nachman, el Rab Anán, el maestro Anán era amigo del Rab Nachman, del maestro Nachman, que tenía un tribunal también. Le recomendó al hombre que vaya al tribunal del maestro Nachman.
Además envió un recado al maestro Nachman. Nachman se dice, o Nachman en español se acentúan como Cábala y Kabbalah en la primera sílaba o en la última. En español es Cábala, en hebreo es Kabbalah, así se dice Nachman, pero en hebreo se diría Nachman. Por eso a veces me dejo llevar por el hebreo, digo Nachman, en español sería más Nachman. Nachman se puede decir también. Además envió un recado al maestro Nachman diciéndole: maestro, juzgue usted el pleito de este hombre, pues yo, Anán, estoy descalificado para juzgarlo. Le envió este recado y ahí se puso en un problema, porque le está pidiendo al maestro Nachman que le juzgue ese pleito porque él se tornó descalificado. Entonces, ¿qué va a pensar el maestro Nachman, que era amigo del maestro Anán? Cuando el maestro Nachman recibió la solicitud del maestro Anán, consideró: ya que el maestro Anán me hace saber esto, entiendo que el hombre del pleito debe ser pariente suyo y por esa causa no puede ocuparse del caso, ya que la ley lo prohíbe. Uno no puede juzgar un juez parientes. ¿Qué va a deducir el maestro Nachman? ¿Se le ocurrió eso? No le contó toda la historia de los pescados y todo lo que ocurrió. Entonces, ¿qué dedujo el maestro Nachman? Eso, que debe ser pariente suyo y por eso no está habilitado para juzgar su caso. En ese momento, el maestro Nachman se disponía a resolver el juicio de los huérfanos, pero ante la disyuntiva que se le había presentado, dijo: resolviendo estos dos juicios cumpliré un precepto, el de juzgar rectamente. Pero era un juez que juzgaba rectamente. Pero el pleito de este hombre arrastra también el precepto ligado con el honor de la Torá del maestro Anán. Es mejor anteponerlo, pensó. El maestro Anán es un gran estudioso de la Torá. Ya que tengo el juicio de unos huérfanos, que es importante, el huérfano, la viuda, pero el estudioso de la Torá, ¿cuál debo anteponer? Y decidió anteponer el juicio derivado de su amigo Anán. El maestro Nachman apartó el caso de los huérfanos y se ocupó del de este hombre. Al ver al contrincante los honores que el maestro Nachman concedía a su contendiente, decayó su ánimo y no consiguió concentrarse para exponer los argumentos que poseía en su defensa. ¿Vemos lo que ocurrió? El maestro Nachman, al acceder a resolver el pleito de su amigo Anán, que le había enviado: por favor, yo no lo puedo resolver, resuélvalo usted, pensó que era un pariente, dedujo algo así. Entonces lo trataba mejor a ese hombre que le envió Ram Nachman, el maestro Nachman, que a su contrincante. Y al ver esa diferencia, el contrincante no podía presentar sus argumentos debidamente, no se podía concentrar bien y le fue mal en el juicio. ¿Y quién provocó todo eso? El juez estuvo mal. ¿Por qué? Porque tendría que haberlos tratado por igual. Y Ram Nachman era el juez y el maestro Anán era quien le envió ese recado. Y tenía que haber sido quizá más cuidadoso y no enviarle un recado así. Existe esa posibilidad de que debía haberse abstenido de enviarle una carta de recomendación y que él esté inhabilitado para hacer su juicio, que se ocupara él, por favor. ¿Es correcto? Vamos a ver lo que ocurrió después, está todo escrito. Desde ese día algo cambió en la vida del maestro Anán. Era frecuente que Elías se presentase ante él y le transmitiera profundos estudios que se denominaban el orden de estudios de Elías. En hebreo se denomina Tana Dve Eliao, es un libro muy famoso. Pero después de proceder como lo hizo con aquel hombre del pleito, Elías dejó de venir, no venía más a enseñarle. El maestro Anán estaba desconsolado, ayunó y pidió clemencia, y Elías se presentó. Sin embargo, con la llegada de Elías, un tremendo pavor envolvía al maestro Anán. Por eso construyó un arca, entró en ella y Elías prosiguió enseñándole. Ya no pudo estudiar más con Elías. Elías era un hombre santo, el gran profeta Elías. El maestro Anán se llenaba de pavor. Tenía mucho miedo cuando se le presentaba Elías con su santidad, con su luminosidad. No podía soportar. Y tuvo que construir un arca, una caja de cristal, entrar dentro de esa caja de cristal y a través de esa caja de cristal, con una división, estudiar. Y ahí salió el orden de Elías, el libro Tana Dve Eliao. Se divide en dos partes ese libro Tana Dve Eliao. En la parte que estudió antes de entrar en la caja de cristal y cuando entró en la caja de cristal. Tana Dve Eliao Rabá, que es el orden de estudios de Elías mayor, que es cuando estaba en su integridad el maestro Anán,
Ese libro se llama Tanat Be'Eliyahu Rabbah, mayor, pero después que entró en la caja de cristal se llama Tanat Be'Eliyahu Zutá, que es decir, el orden de estudios de Elías menor, porque ya fue disminuido. El maestro Anán no podía estudiar directamente con Elías, sino desde el interior de una caja de cristal. Es algo que ese libro es muy famoso, muy importante. Lo leen las personas, se maravillan con las enseñanzas que contiene. Son las enseñanzas que recibió el maestro Anán de Elías, del profeta Elías. Pero en un momento perdió esa posibilidad de estudiar directamente con Elías por algo mínimo, algo que es el talón, algo pequeño, que la persona pisa con sus talones, podríamos considerar. Debía haber evitado esa carta, no enviarle esa carta de recomendación, porque posiblemente el maestro Nachman va a dar preferencia de algún modo a la persona que él envió, el maestro Anán, y el maestro Nachman, como vimos también ocurrió eso, y eso hizo que decayera el ánimo del contrincante, de ese que tenía que resolver el pleito, y bueno, derivó en esto, en que desde ese momento no fue igual la vida del maestro Anán. Por un desliz tan pequeño, hay que ser considerado con las demás personas, porque esto fue algo que lo podía haber evitado. ¿Qué necesidad de enviarle la carta? Es algo que es muy sutil, pues tenía el derecho, sí, enviarle, por favor, pero no, vemos que desde ese día algo cambió en la vida del maestro Anán. Es una enseñanza para todos nosotros. Estos eran hombres santos, hombres muy elevados, hombres dedicados a la Torá, hombres que no tenían prácticamente errores, pues estaban totalmente consagrados al estudio y la observancia de los preceptos. Y si se nos menciona algo así es para que aprendamos esto. Lo que importa son las cosas pequeñas. Una cosa pequeña puede cambiar la vida de otra persona. ¿Cómo la cambió aquí? Valorar las cosas pequeñas, o sea, ser considerados con el prójimo. Aquí hubo algo que está vinculado con la empatía. Ser empático con el prójimo, incluso en las cosas pequeñas. Considerar cada detalle que es importante y hacerlo con alegría, tal como se mencionó. Y será cuando ese y será está de más, cuando está de más. Dijimos que y será significa alegría. Cuando la traducción es ekev, talón, el talón con alegría, las cosas pequeñas con alegría. Todo lo que parece pequeño. La historia del joven que os conté, que yo personalmente recibí la pregunta, lo de los jóvenes que os asesoré, que comenzaron a hablar. Cosas pequeñas, todo depende de cómo uno le responde, de qué manera, cómo empatiza. Es importante cada detalle. Si uno ve algo que es del prójimo y lo encuentra, se lo puede devolver, es pequeño, no importa, se lo puede devolver, le puede traer una alegría. Si uno le puede saludar para su cumpleaños, para una situación importante, llamarlo por teléfono porque tiene una revisión médica, cómo salió, etc. Le nació un nieto, llamarlo por teléfono, lo pone contento. Actos de empatía, actos de consideración. Es importantísimo valorar cada detalle. El talón, lo pequeño, lo que parece pequeño, que uno lo pisa con el talón como que es algo inverosímil, algo demasiado efímero, breve, igual, darle importancia, porque todo tiene importancia para el Creador, a tal punto que agregó 2 palabras para enseñarnos esas cosas. Y será que hacerlo con alegría. Ekev, el talón. Y cuando hagáis con alegría el talón, aquello que os parece pequeño, breve, efímero, en ese caso os daré toda la bendición que se menciona a continuación, que la he leído al comienzo del vídeo. Toda esa bendición la mereceremos cuando aprendamos a valorar las cosas pequeñas y hacerlas con alegría. Esto lo aprendemos de esta sesión que leemos esta semana. Os deseo un magnífico día, espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.